A nosotros nos está pidiendo en este ejercicio calcular el valor de los ángulos y nos pide que calculemos alfa, beta y gamma. Nos está diciendo que beta vale 3x más 10, que alfa vale 2x más 20 y fíjense en el dibujito, estos dos están enfrentados. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad de ángulos? Que estos dos son opuestos. ¿Y qué pasa con los opuestos? Los opuestos valen lo mismo. Entonces vamos a poner que alfa es igual a beta, ¿por qué ley? Por ser opuestos por el vértice. Entonces vamos a poner así, vamos a escribir acá, por ser opuestos por el vértice. ¿Qué sucede con estos opuestos? Que valen lo mismo, como recién lo dije. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar que alfa es igual a beta. Por un lado, los valores de alfa. En este caso, tenemos alfa vale 2x más 20. Y vamos a poner que es igual. Y ahora vamos a poner beta. Beta vale 3x más 10. Perfecto, ahí lo representamos. Luego vamos a hacer lo que conocemos como ecuación. Acercamos un cachito más, vamos a juntar las x por un lado y los números por el otro. Tenemos 3x, nos fijamos, ¿de dónde tenemos más cantidad de x? Acá tenemos 2x, 3x, vamos a colocar de este lado los 3x y este 2x que está sumando. Fíjense en este signo acá no tiene nada, cuando no tiene nada quiere decir que es positivo, por ende lo vamos a pasar restando. Pasamos el 2x, vamos a bajar el 20 que es número de este lado, 20, y el 10 que está sumando lo vamos a pasar restando. Hay varios videos donde explico ecuaciones de manera sencilla, ¿sí? No tan teórica. Si quieren ver algo muy teórico ya saben que conviene otro canal. Acá es como más práctico, ¿sí? Hacemos 20 menos 10 es 10 y 3x. Le resto 2x y me queda una x. Entonces ya obtuve el valor de mi x, pero no cuánto vale alfa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá en alfa vamos a colocar el valor de alfa es igual a 2x, 2 por x, sabemos que siempre entre un número y la letra hay un por, más 20. ¿Y qué vamos a hacer? En el lugar de la x vamos a reemplazarlo por el resultado que nos dio la x. Entonces, en este lugar donde tenemos una x, vamos a colocar un 10. 2 por 10 más 20. Ahí está. 2 por 10 es 20 y 20 más 20 es 40. Después lo que hacemos es un cálculo combinado, gente. 40 grados. ¿Sí? Lo que hice es, acá lo separé en términos, hice 2 por el 10 que me dio la x, más los 20. 2 por 10 es 20, más 20, 40. Ahora vamos con beta. Beta vale esto. Beta es igual, vamos a colocar ahí, a 3x más 10. Bueno, ahora ¿qué hacemos? En el lugar de la x lo voy a reemplazar por el 10. Entonces voy a poner un por acá y en el lugar de la x, como me dio 10, pongo 10. Y ahora hacemos la cuenta. 3 por 10 es 30. Y si a 30 le sumo 10, me da 40. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo me di cuenta que esto está bien? Nosotros dijimos que alfa es igual a beta por ser opuesto por el vértice. ¿Qué es lo que tiene que dar? Igual. ¿Dio igual? Sí, este vale 40 y este vale 40. Ahora nos pide gamma calcular. ¿Cómo calculamos? Voy a tomar un colorcito. Vamos a elegir, no sé, por ejemplo, rojo. Y fíjense en que si yo miro acá, vamos a cambiar también este color. Si me fijo, me está dando esta línea acá. Y si sumo este ángulo más este ángulo, me da un ángulo llano. Es decir, que estos dos van a ser adyacentes. Entonces, ¿cómo sería mi justificación?
vamos a decir que que beta más gamma es igual a 180. Entonces, y acá justificamos. Siempre hay que justificar en este caso con la teoría. Es 180 por ser adyacente. Ubicamos por ser adyacente y vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale beta? Beta vale 40. Entonces colocamos acá el 40 más, ¿cuánto vale gamma? No lo sé. Es igual a 180 y me quedó otra vez una ecuación, 180 grados. Ahora, gamma es igual a 180 y este 40 de beta que estaba sumando, lo vamos a pasar restando. 180 menos 40 es 140. Ahí está. Entonces, ya tenemos nuestro valor de gamma, 140. Y me fijo, si yo sumo 140 más 40, me da 180. O sea que me quedó divino mi ejercicio. Gente, espero que les haya sido muy útil el video de hoy. Si es así, que compartan, espero sus likes y que se suscriban al canal. Les mando un beso grande y ojalá que puedan aprobar. Bye.